Bueno, en estos asuntos de ONP, digamos, la clave está en el tiempo. El secreto está en el tiempo y en los plazos. El gobierno ha dicho que va a presentar la demanda. No sabemos cuándo, puede ser a partir de hoy, mañana o pasado. A partir de la presentación de la demanda de inconstitucionalidad, ¿qué plazos corren, doctor García Toma? Presentada la demanda, el Tribunal Constitucional tiene hasta 10 días útiles, sin incluir sábado, domingo ni feriados, para admitirla a trámite. Lo más probable es que la admita inmediatamente si es que el Poder Ejecutivo no comete ningún error procesal. El segundo paso es que el Poder Legislativo tiene hasta 30 días útiles para contestar la demanda. Con contestación o sin contestación, transcurrido ese plazo, y es que no se presenta antes la contestación, el tribunal tiene 10 días útiles también para convocar a una audiencia pública en la cual se escucharán las argumentaciones de las partes, luego lo cual queda expedito para sentenciar. La impunidad no es un caso complejo, ya el tribunal se ha pronunciado de manera, en repetidas oportunidades, de que por infracción a una norma del reglamento del Congreso, que es una norma parámetro de constitucionalidad, los parlamentarios no pueden presentar proyectos de ley con iniciativa de gasto. Y lo segundo es que la ley hace referencia a un fondo pensionario que, por mandato de la propia ley, es intangible, es decir, solo puede ser empleado para los fines que el propio texto y la ley de la materia establecen, cosa que no se da en esta ocasión, ¿no? Ahora, el primer plazo, 10 días que ya, bueno, ha dicho por lo menos Eloy Espinosa Saldaña, y ha dicho, en este caso puedo ser vocero de todos los demás miembros porque hemos conversado, le van a dar la importancia y la prioridad 1. Es decir, podría ser incluso al día siguiente. Si se pondría hoy, dice que mañana hay audiencia y hasta podrían inmediatamente admitir a trámite. Pero, ¿qué se ve en una admisión? ¿Ha habido algunos casos en los que la admisión no se aceptó, no se admitió? ¿Qué es lo que tiene en consideración el tribunal para decir si admito, no admito? Lo primero es que exista un acuerdo del Consejo de Ministros autorizando a uno de ellos o a alguno de ellos a presentar a nombre de ese poder del Estado una demanda de inconstitucionalidad. Ya. Y luego los aspectos formales, señalar cuál es la norma, digamos, que se cuestiona, señalar de manera clara cuál es el ente demandado, en este caso es el ente emisor de la norma. Situaciones de ese jaez que como si hay, digamos, prudencia, cosa que no vamos a ver en este caso, es un asunto de mero trámite y no debería tener problemas. En donde existe problemas, Manuel, me parece, es en lo siguiente. A ver. La ley va a entrar en vigencia transcurridos los 15 días que ella señala para que el Poder Ejecutivo la implemente. La operatividad. Exactamente. Pero, ¿qué sucede? El Poder Ejecutivo no puede implementar esa ley por una razón muy sencilla. Y es que en la ley de presupuesto del año 2019 no se le ha autorizado una partida específica para, digamos, la asignación de gastos sobre esta materia. Ni puede abusar ninguna de las otras partidas excepcionales porque no están referidas a este caso. Entonces, lo lógico sería que el Poder Ejecutivo remita un oficio al Parlamento para que arregle esta situación. Ha dictado una ley que, más allá de si es constitucional o no, tiene un problema. Es impracticable. Fácil. Es que no le ha habilitado, no le ha autorizado a ejecutar un gasto que no está previsto en la ley de presupuesto. O sea, en concreto podría decirle, dime de dónde saco el dinero. Exactamente. Más aún, el ministro de Economía podría decir que no puede distraer partidas de otros rubros porque si no comete delito, que es el delito de malversación de fondos. Entonces yo creo que eso es lo que debería hacer el Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, termina siendo una norma impracticable, ¿no? Podría terminar siendo una norma impracticable.
un engaña, muchachos, porque como bien sabe usted, Manuel, a diferencia de la AFP, en el fondo provisional de la ONP no es un fondo de cuentas individuales, es un fondo solidario que mensualmente se recauda para pagar pensiones. Ahora, nadie del gobierno, porque bueno, en estas últimas horas habló la señora Bermúdez y habló también el señor Mendoza, premier y ministro de Economía. Ninguno ha esbozado esta posibilidad. Lo que es más, la señora Bermúdez ha dicho el día de ayer, en un plan incluso de aclaración de lo dicho por ella, en 2 oportunidades ha señalado que, por supuesto, hasta que el tribunal se pronuncie, el gobierno va a cumplir con la norma. Y ayer, por ejemplo, cuando hablaba también aquí en Exitosa, el miembro del Tribunal Constitucional, el señor Eloy Espinosa Saldaña, señalaba de que si en los plazos que están corriendo resulta que primero se da el asunto de la entrega del tema de ONP, la resolución o la sentencia del Tribunal Constitucional surte efecto a partir de su publicación, por supuesto. Si se han beneficiado 10 o se han beneficiado 1 millón, ese millón no se toca. Más bien el millón o 100,000 o 500,000 personas que no se beneficien, digamos, estarían, ya no podrían beneficiarse. Pero nadie esbozó esta posibilidad, porque incluso algunos señalan de que si eso no ocurre, el Ejecutivo estaría violando la norma y no aplicándola, y por supuesto podría más bien ser causal de una denuncia o de una acusación constitucional, una demanda constitucional. Las dos cosas que usted ha dicho, Manuel, citando a funcionarios públicos, son correctas. Es obligación del Poder Ejecutivo de cumplir la ley, le guste o no le guste. Y en segundo lugar, las sentencias del Tribunal Constitucional, salvo en materia penal o materia tributaria, no tienen carácter retroactivo. Si se hizo un pago, ese pago queda ya consolidado. El problema no está allí. El problema es de dónde va al Poder Ejecutivo a cumplir con los alcances de la ley. Si no tiene una partida asignada en la ley de presupuesto, no puede hacerlo. Porque no fabrica billetes. Claro. Y así los fabricara, tendría que tener la autorización del Poder Legislativo. Ahí está, me parece, la clave del asunto, esta legislación precipitada, populista por parte del legislativo ha incurrido en esa omisión que es sustancial. Ahora, de hecho, también es una incoherencia. O sea, más allá del debate en que si esto es populista o no es populista, si es justo o no es justo, si se debe o no se debe devolver, si el fondo es común o no es común, si es individual o no es individual, qué se hizo con el fondo, qué no se hizo con el fondo. Más allá de esa discusión, que por supuesto es absolutamente válida, hay un tema de absoluta incoherencia del Congreso en la aprobación de la norma. Porque justo aprueban la norma cuando ellos mismos están debatiendo el presupuesto general de la República año 2021, ¿no? Mínimamente, que por cierto está para terminar el 2020 y esto arranca el 1 de enero. Entonces, la aplicación para el dinero, la transferencia, el recurso, lo que significa el gasto, tendría que aplicarse al próximo presupuesto. Si están aprobando el presupuesto y ellos son los que finalmente aprueban, coherentemente hubiesen dicho, si no me incluyes el recurso para el pago de ONP, cuya norma estamos aprobando o vamos a aprobar o se ha decidido a aprobar, definitivamente este presupuesto no va. Porque no hay forma de sacar dinero si no está dentro del presupuesto, a menos que sean algunas partidas que ciertamente se pueden hacer variaciones, reconsideraciones en el Congreso, pero no de 16,000 millones de soles, que es por supuesto imposible. Así es, Manuel, totalmente de acuerdo. O incluso pudieron haberle dado una ley de habilitación para el presupuesto del 19, pero no han hecho ni lo uno ni lo otro. Entonces le están pidiendo cumplir al Poder Ejecutivo algo que no es posible cumplir si es que no se comete un delito. Correcto. Ahora, la Oficina Nacional Previsional, Exitosa. ONP, ¿podría también presentar alguna demanda en paralelo o podría hacer algún otro tipo de acción de constitucionalidad en el TC? La ONP podría participar en la demanda de inconstitucionalidad bajo una figura que se llama el partícipe. ¿Quién es el partícipe? Es un ente que, si bien no ha dictado la ley, o sea, no es ni demandante ni demandado, sin embargo sí tiene algunos argumentos que esgrimir. Y en este caso sí me parece que la ONP tiene, digamos, competencia para decir algo al tribunal, porque es el que administra los fondos, conoce exactamente el número de beneficiarios, los montos recaudados, conoce todo el procedimiento, lo conoce mejor que el Parlamento y mejor que el Poder Ejecutivo. Entonces, por ahí podría entrar. Ahora, viéndolo desde el otro lado, si el Poder Ejecutivo se demora,
digamos, el supuesto beneficiario o real beneficiario puede presentar una acción de cumplimiento, ¿no? En este caso sería el Congreso. No, me refiero a los beneficiarios, que serían los que van ya... Los jubilados. Bueno, la gente de ONP. Ellos no tienen la culpa de todo esto, claro. ¿no? Gente que tiene, evidentemente, problemas económicos y más allá de eso, claro. Los problemas que se van a gastar por el futuro, me imagino que ya mentalmente los deben estar gastando. Claro, ahora, otra incoherencia, de hecho, o digamos una cosa muy extraña del propio Congreso que termina uno, pero generando sospecha de que realmente ha querido hacer la devolución, es que en el propio marco de la norma se ha establecido no solo los 15 días, que bueno, uno entendería perfectamente, porque hay que establecer la parte operativa y lógicamente el Ejecutivo es el que tiene que hacerlo, como en el caso AFP lo está haciendo la Superintendencia en coordinación con las asociaciones de AFP. Pero lo que extraña mucho, la diferencia entre la devolución de aportes de AFP con el tema de la probable devolución de ONP, es que en el tema ONP se dice que al presentar la solicitud tiene ONP 30 días para dar una especie de visto bueno, de validación, lo cual por supuesto alarga enormemente y le da 30 días al gobierno en el marco de su demanda de acción de inconstitucionalidad. Eso tampoco se entiende, parecería que el propio Congreso se pone trabas y se pone obstáculos a sí mismo. Claro, también dentro de esta línea, digamos, de dictar leyes para el aplauso de las tribunas, aunque esto finalmente termine con una derrota en la cancha, es buscar un culpable, ¿no es cierto? En este caso, el culpable sería el Tribunal Constitucional que ha resuelto en contra del propio Parlamento. Claro, y yo me salvo, porque yo te he querido dar, pero bueno, no ha querido el tribunal, pues no ha querido el gobierno, porque la verdad es que si sacas una norma y no dices de dónde sacas el recurso, y das una norma y encima le das 30 días de ventaja, a diferencia de la devolución de FP, algo raro definitivamente está ocurriendo.